Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de neumonía intersticial usual. Eh, Primero que todo, ¿qué es la neumonía intersticial usual y por qué es importante saber de ella? Bueno, primero hay que entender qué es el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es una red de tejido conectivo que como todo tejido conectivo sostiene como tal el pulmón. Es decir, es el entramado o la obra negra como tal del pulmón, el que sostiene el pulmón. Entonces, en esencia, ese tejido conectivo pues, va a estar conformado por el tejido conectivo que abraza como tal los grandes vasos y los bronquios. En este caso se llamaría el intersticio peribroncovascular. Tenemos que ese intersticio peribroncovascular va a adentrarse hasta la periferia del pulmón y se va a llamar el intersticio centrilobular y dividiendo como tal lo que son los lóbulos pulmonares secundarios, que es la estructura funcional del pulmón, pues va a estar lo que es el septo interlobular y adentro como tal del lóbulo pulmonar secundario, pues vamos a tener lo que es el intersticio intralobular, que está dividiendo como tal ese lóbulo pulmonar, perdón, ese lóbulo pulmonar secundario. Y también lo que es el septo interlobular se va a conectar precisamente con el intersticio subpleural y finalmente va a comunicar con la pleura, eh, ¿con qué? Con la pleura visceral. Es decir, la pleura visceral se va a relacionar con el intersticio subpleural y así se va a formar un continuo de tejido. Por tanto, es muy importante entender qué es el intersticio para poder entender el porqué de la patofisiología y la expresión radiológica de esta enfermedad. Entonces, ante todo, la NEU o la neumonía intersticial usual es un subtipo de enfermedad intersticial pulmonar. Cuando digo es un subtipo, porque es que hay 130 subtipos de este grupo grande de enfermedades del intersticio. Obviamente nos podríamos quedar aquí todo un año hablando de esas 130 patologías, pero no es el propósito de esta charla ni tampoco de, digámoslo así, de la serie de videos que estamos proyectando en este canal, pero hay que tener en cuenta de que traigo a colación la NEU porque la neumonía intersticial usual es casi el 50-60% de la enfermedad intersticial pulmonar, por tanto tiene una eh, importancia capital en cuanto a la patología del adulto, en cuanto a la patología respiratoria del adulto no infecciosa. Por tanto, todas estas patologías, en últimas, lo que van a llevar es a una activación de ciertas células, especialmente los fibroblastos, que en últimas producen depósitos de colágeno y de matriz extracelular generando fibrosis. La teología se ha propuesto que hay una activación como tal de la respuesta inmune, sobre todo la respuesta TH2 de los linfocitos T, que se da en respuesta, por ser redundante, ante noxas como por ejemplo el humo del cigarrillo, las infecciones o incluso los vapores de gases o por ejemplo también se han implicado ciertas sustancias químicas. Eh, También se han encontrado mutaciones en las telomerasas. Recuerden ustedes que las telomerasas son esas enzimas que hacen que el telómero no se deshilache o no se acorte. Cuando nuestros telómeros se acortan, nuestro proceso de envejecimiento se acelera y se ha implicado la disminución del tamaño del telómero con la aparición precisamente de la enfermedad del intersticio pulmonar. Y todas estas noxas y mecanismos patofisiológicos en últimas llevan a la activación de los fibroblastos y precisamente eventualmente a la presencia de fibrosis. También se ha implicado como papel central de esta patología al factor transformante del crecimiento beta 1, que lo que hace en última es activar más a los a los fibroblastos, generar más activación fibroblástica y en última hacer que estos secreten más colágeno y matriz extracelular hacia el intersticio pulmonar. Y eso pues va a llevar a que la apariencia macroscópica de la anatomía patológica sea básicamente la que observamos acá. Son focos como tal de cúmulos de fibroblastos y de matriz extracelular y en últimas alteración de la arquitectura con formación precisamente de panales o apariencia o formación de panales de abejas o apariencia de panalización en el pulmón, que es en últimas la expresión última de la enfermedad. No obstante, cabe notar
que en la anatomía patológica y también, por ejemplo, por la imagen, sobre todo en el TACAR, lo que vamos a ver es que hay de esas tres, digamos, fases de la patología, de la enfermedad, que es, por ejemplo, el engrosamiento septal, luego los depósitos de fibroblastos y, por último, la distorsión de la arquitectura con formación de bronquiolectasias y bronquiectasias y luego la formación de panales, eh, pueden coexistir tanto en la fase inicial de la enfermedad como en la fase última de la enfermedad. Es decir, podemos tener coexistencia de esas tres categorías histopatológicas y radiológicas a través de la enfermedad, tanto al inicio como al final de la misma. Obviamente, al final de la enfermedad, digamos, en la última fase de la enfermedad, crónicamente vamos a ver un componente mucho más de panalización del que veríamos al inicio. Y a nivel macroscópico lo que vamos a ver es como el panal de abejas y el engrosamiento septal se va a ver mucho más hacia las regiones basales y sobre todo posteriores del pulmón, es decir, hacia la porción subpleural, hacia el espacio subpleural del pulmón con una alteración importante como tal de la arquitectura. Ven ustedes que se pierde como la delimitación entre un lóbulo y el otro igualmente, perdón, lo que vamos a observar es precisamente ese entramado o esa apariencia reticulada como tal del pulmón que la vamos a ver como tal en la imagen después. La clínica del paciente usualmente es un paciente mayor de 50 a 55 años que va a consultar por una disnea con el ejercicio que ha ido creciendo, que no se asocia como tal a fiebre, ni tampoco se asocia a moctisis, que no se asocia tampoco, por ejemplo, a pérdida de peso, y usualmente el paciente va a relacionar esta disnea con una tos seca crónica que usualmente cuando el clínico o el médico tratante pues está examinando va a observar o va a auscultar a la exploración física que el paciente tiene una serie de crepitantes, sobre todo a nivel de las bases pulmonares, que se llaman crepitantes en velcro o crepitantes secos, que se dan sobre todo al final de la inspiración, y no va a encontrar ningún otro hallazgo. Puede llegar a encontrar, por ejemplo, a nivel de la auscultación cardíaca, que hayan signos, por ejemplo, de hipertensión pulmonar, como por ejemplo un desdoblamiento del P2. Eh, y además de eso, pues también puede encontrar a nivel de la exploración física, por ejemplo, la presencia de acropaquias o lo que llamamos vulgarmente los dedos los dedos en tambor. Y dependiendo de la fase de la enfermedad en la cual el paciente esté, pues obviamente vamos a encontrar cianosis porque ustedes saben que al perderse la capacidad de difusión por la pérdida precisamente de esa membrana alveolo-capilar, pues va a aparecer una disfunción o una limitación a la difusión de los gases que proceden del espacio alveolar hacia el espacio vascular y por tanto va a haber cianosis como tal. En cuanto a la imagen, la radiografía de tórax es poco rentable y es poco rentable. ¿Por qué? Porque es que cuando tengo un patrón reticular y subpleural, como es el caso de este paciente, observan ustedes cómo hay unas opacidades reticulares, sobre todo a nivel periférico y basal. Dependiendo del contexto clínico de este paciente, yo podría decir incluso que esto podría llegar a ser, por ejemplo, un COVID o que esto podría llegar a ser otro tipo de enfermedad intersticial u otro, por ejemplo, u otra alteración, por ejemplo, que no tenga nada que ver con una NIU per se. Entonces, decir que esto es una NIU, ya de entrada solo viendo la imagen, es difícil. Este es un patrón reticular subpleural, simplemente podemos decir eso. Pero cuando el paciente está incluso en fases tempranas de la enfermedad, podríamos no ver nada en la placa de tórax. Por eso la placa de tórax es muy poco rentable a la hora de poder valorar si el paciente tiene o no una neumonía intersticial usual. Y tardíamente, obviamente, se va a ver todo lo que es la panalización y el engrosamiento como tal de los septos y el engrosamiento como tal intralobulillar e interlobulillar, que en últimas desencadenan precisamente la formación de bronquiectasias, bronquiolectasias y la típica imagen obviamente del infiltrado o la infiltrado reticular. Incluso se pueden ver, por ejemplo, espacios aéreos que podrían corresponder precisamente a esas bronquiectasias que ya el paciente estaría desarrollando tardíamente.
El método de imagen de elección es, como ya lo expresé, es la TAC de alta resolución de pulmón o también llamada TACAR, porque me permite valorar precisamente las alteraciones a nivel de el lóbulo pulmonar secundario, sobre todo a nivel de los septos intralobulillares y también para la presencia, por ejemplo, del panal de abejas o la presencia de bronquiolectasias. Entonces aquí vemos cómo sería la apariencia usual de una neumonía intersticial usual. Sería con engrosamiento intralobulillar, subpleural y basal posterior. Aquí ustedes ven cómo la flecha roja les está señalando cómo hay engrosamiento a través de la porción interna o digamos, al interior del lobulillo pulmonar secundario. Obviamente este paciente probablemente esté en una fase temprana de su enfermedad y cuando ya el paciente progresa hacia etapas mucho más tardías, se empieza a ver como la formación de esos engrosamientos intralobulillares e interlobulillares, de esos septos, empieza a ser mucho más conspicua y empezamos a ver la apariencia como tal de bronquiolectasia de tracción. Igualmente, ya en las fases finales de la enfermedad, lo que vamos a ver es esto, precisamente septos mucho más fibrosados, es decir, hay como tal, una fibrosis más pronunciada a nivel interlobulillar e intralobulillar. Y además de eso, vemos como ya hay formación de panales de abejas con formación digamos, de quistes de pequeño tamaño. E incluso ya vemos cómo hay una distorsión importante de la arquitectura a nivel de estos pulmones. Y les traigo esta foto porque esta es un corte coronal de un atacar en ventana pulmonar. Vean ustedes cómo hacia la porción posterior es mucho más conspicua la generación de este patrón de panalización que se da más que todo a nivel subpleural, como lo pueden ver acá, y sobre todo a nivel basal. Es decir, que el patrón de distribución de estas lesiones va a ser desde desde posteriores a anteriores, es decir, se va a dar más en la región posterior y mucho más en la región inferior y también mucho más en la periferia o a nivel subpleural, como lo pueden notar acá. Noten ustedes acá cómo este paciente tiene engrosamiento como tal de los septos, engrosamiento intralobulillar y ya formación de panales. Aquí los septos están bastante engrosados, incluso pues ya tiene aquí pérdida como tal de la arquitectura normal del pulmón. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse para recibir notificaciones. Y bueno, nos vemos en la próxima y mucho ánimo. Hasta luego.